Hola amigos, qué gusto compartir con ustedes nuevamente palabras de vida. La música es importante en nuestras vidas. Una guitarra, un pandero, un acordeón, un piano. Sobre todo cuando se trata de el culto a Dios, de alabar al Señor. Podemos alabarle de tantas formas, ¿no es cierto? Quizá usted tiene habilidades para un instrumento y puede hacerlo con devoción al Señor. Qué bueno es alabar a Jehová, dice la Biblia. Y quiero leerle en esta oportunidad no un pasaje acerca de la alabanza, pero también otro tema importante, para lo cual vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Hay dos cartas en el Nuevo Testamento a los corintios. Puede que hayan sido más cartas, pero tal vez se perdieron y lo que quedó fue este hermoso legajo de enseñanzas que hasta el día de hoy nos edifican a los cristianos. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, los versículos 15 al 18, 4 versículos vamos a analizar brevemente. Y dice así: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muchas personas tienen una mala costumbre y es alabarse a sí mismo. Decir lo bueno que son, las cualidades que tienen. Y en realidad eso no es agradable, no es hermoso, ni tampoco a Dios le agrada que seamos tan ególatras, tan vanidosos. Por supuesto que cada persona sabe cuáles son sus cualidades, aquello para lo que es mejor, aquellas bellas cosas con que Dios le ha bendecido, le ha adornado con dones, con capacidades. Pero no es necesario que andemos nosotros diciendo que tenemos tal o cual cualidad. Dejemos que los demás reconozcan en nosotros las cualidades. Y por último, ¿para qué? Si en realidad tenemos una cualidad, eso es lo que debemos ser. Debemos ser personas con cualidades, con características positivas. Toda cosa mala, negativa, todo defecto en nuestra persona, no digo un defecto físico, digo defectos de la manera de ser, un pecado, que soy avaro, egoísta, vanidoso, eso no debe estar en nosotros. Debemos luchar para quitar de nosotros aquellas debilidades. Entonces dice acá la palabra: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Debemos esperar que sea Dios quien reconozca un día nuestros méritos. Y a veces hay reconocimientos, incluso reconocimientos públicos,
a nuestras acciones, a nuestras buenas acciones, aplausos, diplomas, palabras, discursos, en fin. Tampoco envanecernos por ello o esperar que se haga un reconocimiento de lo que hacemos. Quizás esa es una cosa de la cual muchos adolecemos, y es el esperar que se nos agradezca o que se nos diga que fuimos buenos, que hicimos tal o cual cosa por otros. Pero la palabra nos dice que no busquemos eso. Busquemos solamente la recompensa y la alabanza de Dios. En el primer versículo que leíamos, el apóstol Pablo utiliza una palabra, la palabra gloriarse. Gloriarse es un poco la traducción de decir, no envanecerse, sino que sentirse grato, sentirse, a veces uno dice sentirse orgulloso, o sentirse satisfecho de algo. A veces nos sentimos satisfechos de nuestros hijos, contentos porque han tenido éxito, o nos sentimos satisfechos del esposo o la esposa porque se ha comportado de una manera magnífica. Nos sentimos satisfechos de haber logrado un propósito en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el trabajo. Entonces dice el apóstol, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, no nos sentimos satisfechos por haber hecho algo en realidad en un lugar donde ya otros han trabajado. Si alguien ha construido, por ejemplo, una hermosa casa y luego ha arrendado esa casa a nosotros, y nosotros tenemos la casa muy bien, pero queremos mejorarla, entonces hacemos una ampliación o la pintamos más bonita, o le ponemos algunos azulejos, algunos cerámicos, pero no nos vamos a envanecer o a sentir tan desmedidamente satisfechos de que esa casa es tan hermosa, sino que compartiremos el éxito, la victoria, compartiremos lo bueno que tiene esa casa con aquellos que lo hicieron. No podemos nosotros basarnos en un trabajo ajeno, como se dice vulgarmente, vestirse con ropa ajena. O sea, el éxito en realidad lo tiene el otro que construyó la casa y la hizo hermosa, y nosotros solamente lo que hicimos fue remozarla. Por eso el apóstol habla aquí de una comunidad cristiana en la que él, por supuesto, ha llegado y ha dado consejos, pero él no ha sido la persona que ha fundado esa comunidad y levantado a esas personas y pastoreado. Él solamente ha venido a hacer una obra de colaboración. No nos gloriamos, dice, desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Habrá un reconocimiento para él, pero de su trabajo. Eso es lo que él espera, que su trabajo finalmente rinda efecto, tenga éxito. ¿Qué es lo que a un ministro de Dios, a un pastor, a un maestro, a un evangelista le satisface y le hace sentir muy contento? Y como en el lenguaje bíblico de esta versión, puede él gloriarse de que aquellas personas que escucharon nuestros consejos, que escucharon nuestros comentarios acerca de la palabra de Dios, esas personas pusieron por obra, ejercieron aquello, ejercitaron esas enseñanzas, y eso les trajo un crecimiento. Fueron mejores cristianos
porque pusieron por obra el consejo de los ministros de Dios. Los ministros del Señor estamos para edificar la iglesia mediante el ministerio de la palabra de Dios. Por supuesto que los pastores visitan a los enfermos, oran por las personas con problemas, aconsejan a familias, ejercen también matrimonios, casan novios, a veces cuando fallece alguien hacen la ceremonia de exequias, en fin, cumplen una serie de funciones, pero la principal función, el principal rol del ministro de Dios es ministrar la palabra del Señor. Ese es el principal rol que tiene un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta o un apóstol. Ministrar la palabra de Dios, porque somos ministros de la palabra. Ministrar es servir, entregar, administrar también. Las otras tareas son importantes y necesarias, pero pueden también realizarlas otros miembros de la iglesia, ancianos, diáconos, líderes, tutores, en fin. El ministro de Dios tiene como función primordial predicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia, interpretarla. Por eso está gran parte de su tiempo dedicado al estudio de la palabra, a examinar lo que el Señor quiere decir con ese texto y desarrollarlo mediante el ministerio oral y también el ministerio escrito. Ese es el trabajo que Dios ha dado a los ministros de Dios. Y dice el apóstol aquí, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. O sea, no solamente en Corinto, sino también en Roma, en Éfeso, en Filipos, en fin, en distintos lugares. Va él como apóstol, porque ese es su ministerio, el ministerio apostólico, hoy le llamamos misioneros, ¿no es cierto? Se envían a otras naciones, a otros lugares, a estos misioneros, y ellos plantan iglesias, echan a andar esas obras cristianas y luego dejan allí pastores, maestros, otros ministros de Dios para que continúen esa obra que ellos, por gracia de Dios, han iniciado. Entonces este apóstol, el apóstol Pablo, quiere él trabajar en una zona donde ningún otro quizás haya trabajado, haya pasado. No es por orgullo, sino porque él está preparado, capacitado para eso y enviado por el Señor para eso, para una misión apostólica, para ir a donde nadie antes ha llevado el Evangelio y allí plantar la iglesia del Señor. Y que anunciaremos, dice, el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. No quiere él gloriarse en algo que ya estaba preparado. Él quiere estar en un terreno totalmente desconocido, donde quizás nadie haya escuchado acerca de Jesús, y hablarles a esas personas acerca de Cristo. Luego en el verso 17 dice algo que es muy importante para todo cristiano: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. De nada podemos envanecernos, ni de ser ministros de Dios, ni de ser diáconos, ni de ser ancianos de la iglesia, ni de ser cristianos, ni de tener cierto trabajo, cierta profesión, ni de tener hijos, esposa, una linda familia. No podemos envanecernos de nada, ni gloriarnos como si fuera cosa nuestra, sino que
gloriarnos en el Señor. Porque el Señor es el que permite que tengamos una familia, que hayamos tenido hijos sin problemas. Algunas familias tienen un hijo con una deficiencia mental, con una ceguera, una sordera. Me ha tocado en muchas oportunidades atender a personas con discapacidad y a familias de personas con una discapacidad visual, porque yo soy educador de ciegos. Pero bueno, el Señor, por misericordia, ha querido también que sea educador de ciegos en el espíritu, en el área espiritual. ¿Cuánto necesitamos ver más allá de nuestros ojos materiales, ver las cosas del espíritu? Y así entonces no nos vamos a vanagloriar de esto, sino que nos gloriamos en Dios, que lo ha querido así. Él ha querido que yo estudiase, por ejemplo, educación de ciegos en la Universidad de Chile, gracias a mis padres que financiaron esos estudios, particularmente al esfuerzo de mi madre, que pujó para que terminara la carrera, porque yo era bastante arisco en esa época, sin conocer al Señor. No me puedo envanecer de aquello, ni tampoco envanecer del ministerio. Y a usted le ha tocado probablemente un trabajo, ejercer una vocación, ejercer como papá, mamá o como hijo. Hay tantas situaciones que se dan en la vida. Y todo eso está bajo la voluntad de Dios, en la mano del Señor. No podemos envanecernos de lo que tenemos ni de lo que somos, porque nada tenemos ni nada somos. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y todo lo que somos es porque Dios lo ha permitido. Que el Señor le bendiga y pueda reflexionar aún más sobre esto que he compartido en este día con usted, para volver a encontrarnos en una próxima oportunidad analizando otra palabra de vida. Dios bendiga a usted y a su familia. Bendiciones.